y hemos cubierto temas importantes. Básicamente, de Romanos capítulo 1 al versículo 17, Pablo lo que nos ha dado es un bosquejo de una manera pequeña, de una manera microscópica, acerca de lo que él posteriormente iba a desarrollar, que es la doctrina de la redención. Entiéndase doctrina como enseñanza, la enseñanza de la redención, el cómo es que vamos a ser salvos. Entonces, del capítulo 1, versículo 1 al 17, él muy microscópicamente nos da ese bosquejo, y Pablo comienza en el versículo 18 del capítulo 1 con una afirmación acerca de la pecaminosidad del hombre. Y de ahí, a partir del 1.18 en adelante, hasta llegar al capítulo 3, versículo 20, es de lo que Pablo está hablando reiteradamente acerca de la pecaminosidad del hombre. Y ese gran panorama de verdad nos ayuda a entender realmente lo pecaminosos que somos como humanidad, lo pecaminoso que el hombre es, lo culpable que es, la falta de esperanza que tiene, lo condenado que está al infierno y lo atado que está al pecado. Por eso es que Pablo toma estos primeros versículos, estos primeros capítulos, y se introduce de esta manera, ¿sí? Y después, comenzando el capítulo 3, versículo 21, y si tú lo estás viendo en tu Biblia y me puedes seguir, va a ser un poquito más sencillo entenderlo y no perdernos. Pablo, a partir del 3:21, se embarca en una gran exposición acerca de la doctrina de la salvación por la gracia. Obviamente mediante la fe y la obra sustitutiva del Señor Jesucristo. Y entonces, estos han sido los dos temas primordiales: el tema de la pecaminosidad del hombre y el tema de la salvación de Dios. Hasta aquí vamos en Romanos 5 cuando lo concluimos, ¿sí? A través de estas dos grandes secciones de doctrina, Pablo ha estado enfatizando la situación terrible del hombre, es decir, la condenación inevitable que el hombre enfrenta debido a su pecado. Veíamos al principio, cuando comenzamos a estudiar, que para Pablo era importante, antes de dar el mensaje del Evangelio, hacer entender al público espectador en Roma de la pecaminosidad del hombre. Y eso aplicaba para nosotros, como no hay nada bueno en nosotros. Y realmente Pablo toma una porción importante de estos capítulos para explicarnos algo. Él nos ha estado describiendo la rebelión del hombre en contra del Dios Santo. Si no me entiendes mucho de lo que estoy hablando y puedes en tu hogar leer los primeros 5 capítulos, podrás entenderlo mejor. Pablo nos ha estado describiendo esa rebelión que como hombre, como humanidad, tenemos en contra de Dios. Pablo ha estado describiendo el amor del hombre por su pecado, el rechazo deliberado por parte del hombre de entender a Dios, quien a propósito se ha revelado internamente y externamente. Es decir, el hombre no tiene excusa o no tiene argumento para decir que no conoce a Dios, dado que Dios, según estos pasajes que hemos leído de Romanos 1 al 5, Dios se ha expresado internamente y Dios se ha revelado externamente. ¿Cómo? Por medio de la creación, ¿sí? Y después, en respuesta a eso, Pablo nos ha presentado la misericordia y la gracia perdonadora de Dios, las cuales alcanzan a este hombre indigno que él nos ha descrito en los primeros capítulos y le ofrecen perdón total mediante la obra perfecta y terminada de Jesucristo. Eso es lo que hasta este punto Pablo nos ha planteado. Y la obra de Jesucristo respecto al hombre es tan completa, hermano, es tan detallada, es tan perfecta, es tan llena de misericordia, es tan llena de gracia, es tan amplia, es tan abundante. Podríamos resumirla en que es tan magnánima, que puede ser mejor resumida en el capítulo 5, versículo 20 a 21. Si tienes ahí tus Biblias, acompáñame a leerlo conmigo. Pablo dice, capítulo 5, versículos del 20 al 21, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Recuerda, Pablo en los primeros capítulos lo que está diciendo es la pecaminosidad del hombre, y aquí en capítulo 5, versículo 20, termina resumiendo y diciendo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ese pecado que a ti y a mí nos condenaba al infierno, cuando ese pecado abundó, entonces dice, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, porque ese es el propósito, una muerte segunda,
así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Ese es el propósito de la gracia, que reine para justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, en este punto llegamos a un nuevo desarrollo en el pensamiento de Pablo cuando está escribiendo esta carta a los romanos. Hemos hablado del pecado del hombre, hermano. Hemos hablado de la salvación de Dios, hasta aquí, hasta donde vamos, en el capítulo 6. Y ahora, justo en este capítulo 6, versículo 1, entramos a un tercer tema primordial en la epístola a los romanos. Y tiene que ver con la santidad del creyente. Pablo ha hablado de nuestra condición pecaminosa y perdida, separados de Dios. Después Pablo nos habló de la salvación por gracia mediante la obra de Jesucristo. Y ahora Pablo, capítulo 6, versículo 1, introduce un tercer tema acerca de la santidad. Y entiéndase la palabra santidad como apartarse del pecado. Entonces Pablo nos va a comenzar a hablar acerca de esa santidad del creyente. Ahora que usted ha sido sacado del pecado y ha sido salvo, ha sido puesto en la salvación, ¿cuál es el resultado inevitable de eso? Y eso es lo que vamos a ver en los capítulos 6, 7 y 8 conforme avancemos. Ahora, la manera en la que Pablo introduce esto es al enfrentar una pregunta. Y esto es natural. En alguna situación, en algún momento, quizás nosotros nos lo pudimos llegar a plantear cuando aún no habíamos creído y alguien nos compartía. ¿Sí? Y Pablo introduce esto al enfrentar una pregunta que de manera inevitable tiene que surgir en este punto. Esa pregunta inevitable aparece ahí en el versículo 1 del capítulo 6. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Básicamente ese es el pensamiento que podría llegar a surgir. Si más pecado genera más gracia, entonces, ¿acaso simplemente no debemos continuar ahora que hemos sido redimidos pecando para que Dios pueda mostrar más gracia? Y así es como básicamente él se introduce en esta sección de la santidad del creyente. ¿Alguna vez pudiste haber compartido con alguien, algún vecino, algún familiar, alguien en la calle? Y esta pregunta siempre surge, oye, pero tú dices que Dios nos salva no importando de lo que nosotros hagamos, es decir, no importa qué obras hagamos, Dios nos va a salvar. Pues entonces yo puedo pecar y aún así ir al cielo. No sé si alguien alguna vez lo has escuchado, seguro si has compartido, has escuchado esta respuesta, porque es lo común, es el común denominador pensar esto. Ahora, conforme entramos al capítulo 6, lo que Pablo nos va a mostrar es que el verdadero evangelio de gracia no lleva libertinaje, hermano. Lo cual es a veces lo que hemos oído de personas que quieren criticar la doctrina de la seguridad eterna, es decir, la enseñanza de que una vez que hemos sido salvos no hay nada que nos aparte del amor de Dios. Y entonces esas personas dicen, pues si tú eres salvo, entonces puedes pecar, puedes hacer lo que quieras. Pero eso es libertinaje. Y el evangelio puro que Pablo nos está mostrando no nos conduce al libertinaje, hermano. Estas personas que critican este tipo de seguridad en el evangelio de gracia temen que es la única manera en la que pueden controlar a la gente. Entonces, si ellos presentan un evangelio puro como el de la Escritura, la gente puede perderse o puede abusar de la gracia, puede pecar deliberadamente. Pero Pablo no va a permitir que esa idea permee. De hecho, conforme entra el capítulo 6 de manera necesaria y de manera permanente, Pablo lo que va a empezar a mostrarnos es que él va a ligar una vida santa con la verdadera salvación. Es decir, si tú no llevas una vida santa, y otra vez entiéndase la palabra santa como apartado del pecado, si tú no llevas una vida apartada del pecado, básicamente es un reflejo de que es muy probable que no haya una salvación verdadera. Y en otras palabras, no necesitamos controlar externamente a las personas que verdaderamente son redimidas. ¿Por qué, hermano? Porque dentro de ellos está implantado un principio de control, de autocontrol, en virtud de esa nueva naturaleza que les fue dada, la nueva vida que está bajo el control del Espíritu de Dios. De tal manera que esto funciona internamente, hermano, no externamente. Y vamos a ir viendo esto conforme desarrollemos estos versículos.
Si sientes que te has perdido, no te preocupes, hermano, ahorita nos vamos a encontrar conforme vayamos avanzando. Ahora, los capítulos 3, 4 y 5 básicamente hablan, y tú lo puedes ver ahí en Romanos 3, 4 y 5, básicamente lo que están hablando es de la justificación. Somos justificados por medio de la obra de Cristo. Los capítulos 6, 7 y 8 van a empezar a hablar de la santificación, del apartarnos progresivamente del pecado. Es de lo que Pablo va a empezar a hablar ahora. Si lo quiere ver de otra manera, los capítulos 3, 4 y 5 tienen que ver con cómo es que usted y yo fuimos salvos, hermano. Cómo es que somos salvados. ¿De qué? Del infierno. Eso es lo que tiene que ver. Y los capítulos 6, 7 y 8 tienen que ver con cómo es que usted y yo vivimos después de haber sido salvados. No fuimos salvados nada más porque sí para seguir igual. ¿Ha escuchado a la gente decir, oye, es que yo no sé cuál es el propósito de mi vida en esta tierra? Bueno, una vez que eres salvo, capítulos 6, 7 y 8 de Romanos nos empieza a mostrar qué es lo que debemos hacer. Ahora, escuche lo que voy a decir. La santidad, el apartarnos del pecado, es tanto un regalo de Dios para el creyente como lo es la salvación. Es decir, no lo puedes hacer en tus propias fuerzas, hermano. Puede ser moralmente ético, puede ser alguien honrado, puede ser alguien socialmente responsable, puede ser lo que coloquialmente denominamos una buena persona, pero tú no puedes alejarte del pecado de la forma en la que la Escritura lo dice, si no es a través de la ayuda de Dios por medio del Espíritu. Es un regalo la santidad, a lo mismo que es un regalo la salvación. Tú no puedes hacer nada para ser salvo, ¿sí? Ahora, no es solo Dios declarándonos justos, es Dios haciéndonos, recreándonos en justicia. Y me atrevo a decir, amados hermanos, que nada es más importante para nosotros que entender la unión entre la santificación y la justificación. Entender la conexión entre una vida santa y una salvación verdadera. ¿Sabes por qué a veces el evangelio es vituperado? ¿Sabes por qué a veces la gente menosprecia a la iglesia? Porque dice, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia si mira a esa persona? Bueno, es muy probable que los frutos de esa persona nos revelen que esa persona no ha llegado a un nacimiento verdadero, a un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque la santidad está unida junto con la justificación. Si tú no estás teniendo un crecimiento progresivo en la santidad, es decir, si tú no te estás apartando del pecado progresivamente, es muy probable, hermano, que tú no tengas o que no hayas nacido de nuevo. Porque es importante entender que ambas cosas están unidas, ¿sí? Vamos a ver solo 3 puntos o 3 elementos para poder estudiar estos primeros 14 versículos, que repito, no los vamos a ver todos hoy, pero básicamente vamos a ver el antagonista, vamos a ver la respuesta y vamos a ver el argumento que Pablo nos muestra en estos pasajes. Simplemente estos 3 puntos. Y vamos a ver ahora el principio. En primer lugar, el antagonista. Y ese aparece en el versículo 1. Y de cierta manera, podríamos decir que es un antagonista imaginario en un sentido. Probablemente imaginario, porque Pablo no le está escribiendo a una persona en específico cuando dice ahí en Romanos que pues diremos, ¿sí? Entonces puede ser imaginario, pero en este caso no en términos de la experiencia de Pablo. Es decir, Pablo fue inspirado para escribir este pasaje y muchas veces él ya había sido acusado de predicar un evangelio de gracia que es antinominiano. Básicamente que dice que tú no tienes que hacer nada, no tienes que cumplir nada de la ley, no tienes que hacer absolutamente nada de obras para poder ser salvo. Y Pablo había ya sido acusado de predicar este evangelio. Y cuando él regresó, usted recordará, cuando veíamos en la escritura, cuando Pablo regresa de Jerusalén, él entra al templo y con algunos judíos ahí se empieza a desatar un escándalo. Y lo acusaron a Pablo de hablar en contra de la ley, de hablar en contra del templo, de hablar en contra de los judíos y de hablar en contra de Dios y todo lo que ellos consideraban ser sagrado. ¿Por qué? Porque la doctrina de la gracia que Pablo les estaba compartiendo les parecía a ellos una enseñanza libertina o que propiciaba libertinaje. Y él quiere mostrarle
que usted no necesita imponer la ley en la gente. Básicamente eso era lo que Pablo quería mostrar, que el evangelio es por gracia, mediante la fe, por medio de la obra de Cristo, que no era necesario que los judíos, que estaban muy acostumbrados a guardar la ley, tuvieran que hacer algo de la ley. Por eso es que Pablo ya había sido condenado por ellos, porque el temor de estos judaizantes era que si simplemente recibían pura gracia, todo mundo iba a andar por todos lados creyéndose salvo o creyendo que iba a ir al cielo. Y ese era el temor que los judaizantes tenían. Entonces decían, vamos a imponer leyes para que entonces no todo mundo se jacte de ir al cielo, sino solo los que hayan cumplido la ley. Mientras que el mensaje de Pablo era distinto. El mensaje de Pablo es, somos salvos por gracia, ¿sí? Y entonces Pablo dice, sé que algunos me van a acusar de esto, van a decir, bueno, con base en eso, Pablo, simplemente deberíamos entonces pecar como locos deliberadamente para que podamos tener mucha gracia, porque eso es lo que tú estás diciendo, Pablo. Y ese precisamente es el antagonista, ese es el pensamiento antagonista que se tiene. Judas, y esto simplemente es un comentario al margen, Judas capítulo 1, versículo 4, en esta epístola, creo que él habla también acerca de esto porque dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten, y fíjate lo que dice Judas 1:4, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estos eran, hermano, los que querían aceptar la gracia y decir, hombre, Pablo, la gracia es maravillosa, porque ellos la convertían en lascivia, ¿sí? Eso es una actividad pecaminosa y por lo tanto niegan al Señor haciendo esas actividades. Entonces, mantenga esto en mente, hermano. Tiene usted dos factores aquí. Por un lado, se tienen a los legalistas que quieren decir, Pablo, no puedes enseñar eso. La gente va a andar como loca y la gente va a andar como quiera. Y por otro lado, usted tiene a los libertinos que están diciendo, Pablo, enséñanos eso, nos encanta eso, y vamos a usar esa gracia hasta su extremo, vamos a exprimirla, es decir, vamos a pecar para que entonces haya más gracia. Ese es el escenario que Pablo está teniendo en este momento, ¿sí? Tiene esas dos posturas. Y ambas posturas están mal. De hecho, ambas posturas dan evidencia de que nunca han sido verdaderamente redimidos en absoluto. Alguien que piensa que debe obrar conforme a la ley, conforme a los mandamientos, que debe obrar bien para ser salvo, está mal. Alguien que piensa que debe pecar mucho para que entonces la gracia abunde, está mal. ¿Sí? Ambas son una muestra de un poco o nulo entendimiento acerca de la redención, acerca del evangelio. Y esto no es un problema antiguo, no es un problema que Pablo haya presentado anteriormente. Esto es un problema muy contemporáneo, hermano. Y de ahí surge la pregunta que Pablo nos está planteando en esos versículos. Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. La palabra perseveraremos en el griego es epimeno y significa permanecer o quedarse. Es usada en relación a quedarse en una casa, es decir, a establecer su residencia ahí. Y podríamos entonces decir, ¿acaso nosotros que hemos sido salvados por gracia, habitualmente sostendremos la misma relación con el pecado que tuvimos antes? Es lo que Pablo está planteando. En otras palabras, o dicho de manera teológica, ¿acaso la justificación no necesariamente se conecta con la santificación? Otra vez, entiéndase justificación como la enseñanza por la cual fuimos salvos, hermanos. Cristo nos ha justificado delante de Dios, ¿sí? Y la santificación entiéndase como el apartarse del pecado. ¿Puede una persona ser salva? En términos más coloquiales, ¿puede una persona ser salva? ¿Puede una persona ser cristiana y continuar en el mismo patrón de vida? Algunos en nuestra cultura dirían que sí, hermano. Algunos dirían, si tú le has pedido a Jesús que entre en tu corazón, no importa cómo vivas tu vida, Jesús ya entró. Y es como una vacuna, simplemente los inyectamos y ellos piensan que son salvos sin la necesidad de crecer en un arrepentimiento y en una santificación. ¿Te das cuenta del problema? ¿Te das cuenta cómo el problema no era solo de Pablo allá con los romanos que eran judíos, sino es muy contemporáneo? Hoy por hoy la gente piensa que por hacer una oración, por invitar a Jesús a entrar en su corazón,
automáticamente ya son salvos sin importar cómo viven su vida. Ese es un problema contemporáneo de la iglesia actual. Ese es el problema que experimentamos. Y lo que estas personas están diciendo es que la justificación puede existir, es decir, la salvación puede existir de manera independiente de la santificación. Y Pablo va a hablar mucho de eso. Y Pablo va a decir que eso no es así, ¿sí? Permítame expresar la pregunta de esta manera, hermano. ¿Acaso el evangelio permite que los hombres sean impíos? ¿Puede usted realmente ser salvo e impío al mismo tiempo y continuar permaneciendo en la misma relación con el pecado que usted tenía antes? Esa es la pregunta. Ahora, vamos a ver la respuesta en el versículo 2. Y expresado en un lenguaje coloquial igual contemporáneo, Pablo responde y dice, de ninguna manera, en ninguna manera. Ahora, eso lo podemos leer fácil, sencillo. Dices, Pablo está diciendo en ninguna manera. Pero básicamente en el antiguo griego que estaba escrito, es una expresión muy dura que dice que nunca sea así. Inclusive es una negación con aborrecimiento de un pensamiento. O sea, en ninguna manera se lee muy suave, ¿no? O sea, tú dices, bueno, en ninguna manera. Pero realmente el sentir de Pablo, lo que Pablo expresó en ese punto, es una negación con un aborrecimiento genuino de un pensamiento así. Cuando dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo le repugna y dice, nunca sea así, en ninguna manera, que perezca esa idea. Es lo que Pablo quería transmitir. A veces las traducciones en nuestras Biblias no nos ayudan a entender ese énfasis, pero Pablo lo que estaba diciendo es que perezca ese pensamiento de tu mente. Eso no puede ser así, en ninguna manera. La sugerencia misma es totalmente refutada por Pablo. Un cristiano, hermano, que continúa perseverando, viviendo en el pecado, no solo es algo impermisible, sino que es imposible. El pensamiento simplemente produce repulsión a Pablo. Un teólogo escribió un párrafo interesante acerca de esto y dijo, la santidad comienza en donde la justificación termina. Es decir, tú fuiste salvado, tú fuiste justificado, bueno, de ahí en adelante empieza la santidad, ¿sí? Empiezas a apartarte progresivamente del pecado. Continúa citando el teólogo y dice, y si la santidad no comienza, es decir, si tú no te empiezas a apartar del pecado progresivamente, tenemos, dice el teólogo, el derecho de sospechar que la justificación tampoco empezó. Es decir, que nunca fuiste salvo. Y ¿sabe qué, hermano? Tiene razón. Ahora, la razón de Pablo para expresar esta repulsión de esa idea de continuaremos pecando para que la gracia abunde, la razón de Pablo para expresar esa repulsión no se encuentra de nuevo en algún argumento extenso que Pablo pueda decirnos, sino más bien en una pregunta simple y al mismo tiempo tan profunda. Véanlo en el versículo 2 de Romanos 6. Pablo dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por eso es que a Pablo le causó tanta repulsión el decir, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, eso, hermanos, es una afirmación muy profunda y rica. Pablo no altera la doctrina de la gracia, no la modifica, no la altera en absoluto. La salvación es un regalo gratuito, inmerecido de gracia que domina el pecado. No importa lo malo que sea el pecado, la gracia es mayor. Y Pablo no cambia ese argumento. Si el mundo entero lo rechazara, si el mundo entero fuera un antagonista, aún así Pablo no alteraría ni una jota, ni una tilde, ni una palabra. La gracia es gracia. La gracia superabunda en la salvación. Él no está hablando, y fíjate, hermano, él no está hablando de un estado. Él está hablando de un acto pasado. ¿A qué me refiero? Él no está diciendo que usted en la actualidad está muerto al pecado. Él está diciendo que ha muerto. En un punto murió al pecado. Entonces, ¿cómo puede usted permanecer en él cuando usted ya murió al pecado? Ahora, ¿qué está diciendo? Escuchen, porque este es el cimiento del resto del capítulo. La muerte, hermano, y la vida no son compatibles.
Y eso es una lógica elemental. Digo, usted no puede estar muerto y vivo al mismo tiempo. A veces estamos medio desalineados y dices, te ves medio muerto, pero es arreglo. Pero lógicamente, físicamente, humanamente, usted no puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. No son compatibles. Entonces, es una contradicción fundamentalmente lógica el que un cristiano esté viviendo en pecado cuando ha muerto al pecado. ¿Se da cuenta? Si un hombre vive en pecado, si un hombre permanece en pecado, si continúa en pecado, no es un creyente. Y esto no es diferente de lo que Juan dice, y si lo puedes buscar en tus Biblias, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y él no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora, no me malentiendas, hermano, o si me estás visitando o si nos estás visitando por primera vez, no me malentiendas. No estoy diciendo que los cristianos no pecan. Pecamos, ¿sí? No hay nadie en el mundo que no peque, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que un cristiano no puede permanecer, no puede quedarse. ¿Recuerdas la palabra que Pablo utilizó en el griego antiguo, timeno? Establecer una residencia, quedarse en el pecado. No puede residir en el pecado como lo hacía antes de su conversión. Antes sí lo hacíamos, antes era normal, antes era natural, antes nos deleitábamos de estar ahí. Pero ahora esta persona murió al pecado. El que hace eso, el que permanece en él, da evidencia del hecho de que él nunca ha sido sacado del dominio del pecado, nunca ha muerto al pecado y todavía está vivo en esa dimensión. Ahora, ya vimos el antagonista, ya vimos la respuesta y ahora vamos a ir concluyendo porque todavía nos falta acerca del argumento que Pablo nos da. Y Pablo lo comienza a desarrollar en el versículo 3. Aquí Pablo explica lo que quiere decir cuando él habla acerca de morir al pecado. Pero él avanza desde el versículo 3 al 14 con una serie, y tú lo puedes leer ahí en tu Biblia, con una serie de verdades. Simplemente Pablo empieza a decir una verdad tras otra, y entonces va desarrollando lo que significa el hecho de que hemos muerto al pecado. Y lo iremos viendo poco a poco, y no lo vamos a ver todo. Y conforme avanzamos, el primer principio es este, hermano. Y él dice, somos bautizados en Cristo. Lo ve usted ahí en el versículo 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, cuando usted y yo nos volvimos cristianos, hermanos, usted y yo fuimos llevados a una unión viva, a una unión íntima con nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador, ¿sí? Y creo que esa es la mejor manera de entenderlo. La salvación no es que Dios allá en el cielo vea su libro, vea un registro en donde diga, mira, Luis es un pecador condenado al infierno, pero bueno, ya creyó, entonces Dios lo tacha y ahora pone un sello que dice salvo. No es solo eso, hermano. No es algo que se lleva a cabo en el cielo y que no tenga nada que ver conmigo. Cuando me vuelvo cristiano, la Biblia dice que mi vida es fusionada con la vida de Jesucristo. Es lo que este versículo nos está enseñando. Si quiero usar el sentido correcto de la palabra bautizo, soy inmerso en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo, hermano. Hoy presenciamos los bautismos de nuestros hermanos por inmersión, ¿sí? Fueron sepultados y resucitados para andar en vida nueva, en semejanza de lo que nuestro Señor hizo, en una expresión externa y pública de una obediencia a Cristo y de creer en el Evangelio. Eso fue lo que presenciamos hoy, ¿sí? Y aquí Pablo lo que está diciendo es que en ese punto nosotros somos inmersos en Jesucristo, ¿sí? Ahora, ese es un concepto maravilloso. Cuando usted y yo nos volvimos cristianos, usted y yo fuimos sumergidos en Jesucristo, fuimos fusionados con nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo de esto, y fíjate en tus Biblias, 1 Corintios capítulo 10, versículo 2, habla de ser bautizados en Moisés. Habla de los hijos de Israel en el desierto, que fueron bautizados en Moisés. Lo que significa es estar bajo la autoridad de Moisés.
¿Sí? Cuando dice que fueron bautizados en Moisés, lo que está enseñando es que estaban bajo la autoridad de Moisés, participaban en el liderazgo mosaico, participaban en el privilegio mosaico, participaban en la bendición mosaica. Es decir, si Moisés era bendecido, ellos eran bendecidos, porque ellos seguían el liderazgo de Moisés, porque ellos habían sido bautizados bajo Moisés. Aquello que Dios hizo en su vida alcanzó a la gente que lo siguió. Entonces, ser inmerso en Moisés significaba estar involucrado en todo lo que Dios estaba haciendo en la vida de Moisés. Y ese es un buen paralelo, hermano. Conforme los hijos de Israel, en un sentido, fueron fusionados con Moisés, él fue su líder, ¿sí? Él fue su ancla a Dios. Él fue el canal a través del cual Dios habló. Gracias. Moisés fue el que tuvo el rostro que brillaba. ¿Tú recuerdas eso? Que brillaba y revelaba la gloria de Dios. Y ellos, los que habían sido bautizados en Moisés, no por Moisés, hermano, no te confundas, no estamos hablando de un bautismo en agua, estamos hablando de una inmersión, es decir, los que seguían a Moisés, los que iban bajo el liderazgo de Moisés, los que habían sido bautizados en Moisés, gozaban de las bendiciones que a Moisés les daban, porque ellos estaban en Moisés. En un sentido estaban unidos con él. En un sentido inclusive más real y más profundo, nosotros somos bautizados en Jesucristo. Eso es lo que Pablo acaba de decir en Romanos. Somos colocados e inmersos profundamente en Cristo. Ahora, estos son pensamientos profundos, pero está hablando metafóricamente, es decir, somos fusionados, somos inmersos, profundamente en Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos habla de una comunión íntima, hermano. Porque tampoco estoy diciendo que literalmente nos fusionamos o que cuando celebramos la cena se convierte. No, sí, es una metáfora. Quien por ahí ya llevó el curso de discipulado me entenderá un poquito cuando hablamos de las metáforas y de cómo la Escritura nos muestra metáforas para que nosotros podamos asimilarlo mejor. Por ejemplo, todos sabemos que Dios es espíritu, pero cuando dice la diestra poderosa de Dios, entonces ¿Dios tiene una diestra? ¿Dios tiene un brazo? No, es una metáfora para que podamos entender mejor la enseñanza. Ahora aquí es lo mismo. Cuando está hablando de que somos fusionados, de que somos bautizados en Cristo, nos está diciendo que somos inmersos en nuestro Señor Jesucristo, lo cual nos quiere enseñar que tenemos una comunión íntima, hermano, una comunión personal. Primera de Juan habla de esto y dice, tú recuerdas ese versículo cuando dice, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Jesús dijo eso en Mateo 28, él dijo, he aquí yo estoy, ¿recuerdas qué? Todos los días con vosotros. Pablo dijo a los Corintios, en 1 Corintios 6, versículo 17, el que está unido al Señor, un espíritu es con él. ¿Te das cuenta de lo que nos quiere enseñar Pablo cuando dice que fuimos bautizados en Cristo? Y entonces cuando usted se convirtió en cristiano, usted se volvió uno con él. Eso fue lo que pasó. Y entonces lo que Pablo está diciendo aquí es, mire, cuando fuiste salvo, fuiste colocado en Jesucristo. Es un concepto increíble. Y voy a ser honesto en este punto, hermano. Usted y yo nunca lo vamos a entender de una manera total o de una manera plena hasta que lleguemos al cielo. Yo no lo entiendo ahora mismo de manera completa, pero simplemente veo lo que la Escritura dice y lo acepto por fe. ¿Sí? En Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis, y si lo puedes buscar en tu Biblia mejor, Gálatas 3:27. En Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ahí, él equipa el vestirse de Cristo y el bautizar en Cristo como uno mismo. Simplemente, hermanos, son dos maneras de hablar de esto. En un sentido, es como ser inmerso en Cristo, y en otro sentido, es como colocar a Cristo en usted o en mí. Vestirse de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 11, habla del mismo asunto. Colosenses capítulo 2, versículo 11 dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano,
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Fíjate ahora cómo dice la circuncisión de Cristo, así como el bautismo en Cristo, ¿sí? Versículo 12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, en un sentido, ha sido colocado usted en su circuncisión, hermano. En un sentido, ha sido colocado usted en su muerte. Usted ha sido colocado en su sepultura. Usted ha sido colocado en su resurrección. Usted es fusionado con Cristo. ¿No es increíble eso, hermanos? Es lo que la Escritura nos está diciendo. Como puede ver, eso es precisamente por lo cual Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 15 dice, ¿cómo es posible que puedan unirse con una prostituta? ¿Por qué, hermano? Porque cuando hacen eso, están uniendo a Cristo a una prostituta, porque usted y yo estamos fusionados con Cristo. Efesios 2:5 dice, inclusive cuando estábamos muertos en pecado, Él nos dio vida. Escuche esto, junto con Cristo. Y nos ha resucitado juntos y nos hizo sentarnos juntos. Cuando hemos nacido de nuevo, hermano, cuando alguien te compartió el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, Dios te permitió por gracia creer y arrepentirte de tus pecados. Es decir, cuando naciste de nuevo, fuiste bautizado con Cristo, fuiste inmerso en Cristo, fuiste fusionado en Cristo. No es lo que la Escritura enseña. El Espíritu Santo ahora mora dentro de nosotros. Básicamente morimos con Cristo, resucitamos con Cristo, ascendimos con Cristo, reinamos con Cristo. Y Él dice al final del 3er capítulo de Apocalipsis, les es dado el sentarse conmigo en mi trono. Entonces, escuche, hermano. Si en este punto, y ya casi estamos por terminar, pero si en este punto cerrásemos el libro de Romanos y fuéramos a casa ahora mismo, nosotros podríamos ir con el entendimiento de que es imposible que una persona continuara en la misma relación con el pecado que tenía antes de ser salvado. No se puede, hermano. Porque esa persona ahora ha sido fusionada con Jesucristo, quien es eternamente santo. Ahora, rápidamente, regresando a Romanos, probablemente es verdad que los romanos no están muy conscientes del bautismo, y esa es la razón por la que en el versículo 3 Pablo dice, ¿o no sabéis? Dicho de otra manera, dice, ¿se han olvidado de lo que su bautizo simbolizó? Es lo que Pablo les va a preguntar. Esa es la belleza del bautismo, hermano. Esa es la razón por la que estoy convencido que el único bautismo verdadero o válido es el bautismo por inmersión. Es decir, que debe ser sumergido, no por aspersión, no que te rocíen agua cuando eres bebé o cosas así. Eso no es. El verdadero bautismo bíblico es por inmersión, porque es el único que demuestra de manera absoluta la entrada del creyente en una unión total con Jesucristo. Si te das cuenta, es como un juego de palabras, la inmersión. Cuando eres bautizado por inmersión, es decir, te sumergen en el agua. Pero cuando somos bautizados en Cristo, somos sumergidos en Cristo, hermano. Eso es lo que Pablo nos está queriendo mostrar. Él está diciendo, son ignorantes del significado de su bautismo. ¿No saben qué simboliza la realidad espiritual de ser inmerso en Jesucristo? Y la realidad triste, hermano, es que ese símbolo se convirtió en una realidad para muchas personas. Es decir, las personas le dieron más prioridad al bautismo que a lo que el bautismo simbolizaba. ¿Sabía usted, hermano, que hay personas que piensan que se bautizan para quitarse de pecados? Hay personas que se bautizan porque piensan que van a ir al cielo así, por medio del bautizo. Y eso pasa, y a veces es triste. El símbolo se convierte en la realidad para muchas personas. La mente carnal siempre convierte el símbolo en la realidad y entonces se elimina la realidad. Y vemos la primera gran verdad, estamos en unión con Jesucristo y ese es un pensamiento increíble, somos uno con Él. Ahora, ese es el principio o argumento número 1. Veamos el principio o argumento número 2 y ahí nos vamos a detener. Con este terminamos.
Dice Pablo, somos identificados no solo en Cristo, sino particularmente en su muerte y su resurrección. Versículo 3, fíjate. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, veamos eso por un momento. En primer lugar, hermanos, fuimos bautizados en su muerte. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que lo primero que sucede cuando usted y yo fuimos salvos es que usted y yo asistimos a nuestro propio funeral. ¿Sí? Ahí es donde todo comenzó, porque usted y yo morimos al pecado. Ahora, observe el versículo 4, dice, porque, y este versículo simplemente retoma el pensamiento del versículo 3, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Esto es por el bautismo espiritual, no por el de agua. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora somos sepultados en su muerte y resucitamos en su resurrección. Esa es una afirmación bonita, es una afirmación increíble. Dice, somos sepultados, versículo 4, juntamente con él para muerte por el bautismo. Y después tiene usted una cláusula de propósito, es decir, Pablo escribe eso con un propósito y nos lo declara, lo cual significa para que resucitemos para andar en vida nueva. Entonces, el propósito para que usted y yo muriéramos al pecado, hermano, era para que usted y yo pudiéramos vivir para Dios. Ahora, creo que esta es una verdad muy simple, hermano. Los cristianos son diferentes y entonces cuando usted hace la pregunta, ¿seguiremos pecando? La respuesta es no, hermano, de ninguna manera, no puede hacer eso. No solo es que no tenga permiso para pecar, es que usted no lo puede hacer porque usted está en una esfera diferente. Usted no puede continuar viviendo en pecado. Usted no puede tener el mismo pecado habitual que caracterizaba su vida antigua. Va a ser diferente. Como Cristo, observa el versículo 4, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. La palabra gloria ahí se refiere a la suma de todas las perfecciones de Dios, es decir, su poder, su excelencia, su majestad. Así como aquello fue desplegado, todo su poder, toda su excelencia, toda su majestad fue desplegada en la resurrección de Jesucristo, así también usted es resucitado de esa tumba para caminar en vida nueva. Observe que dice ahí también, dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Es lo que Pablo nos está enseñando. Andemos. Muestra nuestra obligación. Esto muestra la obra de Dios. Quiere decir para que caminemos en vida nueva. Ese es el punto entero, hermano. Somos diferentes. Entonces, cuando alguien viene y dice, simplemente voy a seguir viviendo mi vida antigua y lo único que hice fue es que invité a Jesús a que entrara a mi corazón, pero de ahí en fuera yo no tengo que cambiar nada. Puedo seguir viviendo mi vida normalmente. Eso está mal, hermano. Usted no añada a Jesús como si fuera simplemente sal, ¿no? Sal divina a nuestra vida diaria, a nuestra comida diaria. Esta es una verdad tremenda, hermano. Cuando usted viene a Cristo, usted es inmerso en su muerte y resucita para caminar en una vida nueva. Usted es totalmente diferente. Morimos en Cristo para vivir en Cristo. Compartimos su muerte para participar de su vida. Somos justificados para ser santificados. ¿Sí te das cuenta cómo son realidades inseparables, hermano? Tú fuiste salvo para caminar en buenas obras. Somos justificados para ser santificados. Entonces, así como Cristo murió y resucitó, su pueblo muere al pecado y resucita para Dios. Así como la vida de resurrección de Cristo fue la consecuencia cierta de su muerte, así también la vida santa del creyente es la consecuencia cierta de su resurrección y muerte al pecado. Y ahora caminamos en vida nueva. ¿Qué es eso? ¿Qué es vida nueva? En términos de cualidad, hermano, es un nuevo tipo de vida, una nueva calidad de vida, no como la que teníamos antes. La justicia ahora se vuelve nuestro patrón de vida. Y mientras que en el pasado todo era pecado,
y era un pecado no mitigado, ahora está el patrón de justicia en nuestra vida. Es decir, antes lo continuo que hacíamos era pecar, ahora lo continuo que hacemos es justicia, buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos una vida nueva, una vida santa, hermano, algo ha pasado. La Biblia habla de esto en términos hermosos. Fíjate, Ezequiel 36 lo llama un nuevo corazón. Ezequiel 18 lo llama un nuevo espíritu. Segunda los Corintios 5 lo llama una nueva criatura. Efesios 4:24 lo llama un nuevo hombre. Apocalipsis 2:17 lo llama un nuevo hombre. El Salmo 40 dice que tenemos una nueva canción. Todo es nuevo, hermano. Y observe lo que dice ahí Romanos, andemos en vida nueva. Si tú me dices que alguien es salvo, pero no se aleja del pecado y así puede vivir toda su vida y esa persona verdaderamente es salvo, Romanos nos está diciendo que no. La Escritura nos dice que no, hermano. Hay un cambio, hay un nuevo corazón, hay un nuevo espíritu, hay una nueva criatura, hay un nuevo hombre, hay un nuevo nombre, hay una nueva canción. Romanos dice, hay una nueva vida. Ahora sí, ya estoy terminando. Y escucha, hermano, no es solo una nueva creación, es una nueva creación que vive diferente. ¿Qué significa la palabra andemos en el Nuevo Testamento? Es la palabra que utilizamos o que se utiliza en el Nuevo Testamento para describir una conducta espiritual diaria. Entiendas eso, hermano. Cuando estoy diciendo que el cristiano ya no puede pecar, no estoy diciendo que no comete pecado. En alguna circunstancia de tu vida quizás seas orillado y de manera espontánea digas una mentira y tú digas, oye, todo lo que enseñaste de Romanos es falso porque sí pudo mentir. No, hermano, no estoy hablando de eso. Ocasionalmente puedes llegar a mentir, puedes llegar a pecar y te vas a arrepentir, te va a doler y vas a ir a confesarlo delante de Dios. No es eso lo que estamos diciendo. Lo que Pablo está enseñando es una conducta espiritual diaria. Tú no puedes permanecer en un hábito de pecado. Tú ahora eres una nueva criatura, tienes un nuevo corazón, tienes un nuevo espíritu, lo cual te lleva a una vida nueva, lo cual te lleva a una conducta espiritual diaria. Cuando usted se convierte en cristiano, usted comienza a caminar en un tipo de vida diferente. ¿Y qué tipo de vida tuvo Jesús, hermano? Porque estamos diciendo que cuando nosotros nos salvamos somos inmersos, somos fusionados, somos añadidos en Cristo. Pero ¿qué tipo de vida tuvo Cristo? Bueno, una vida santa. ¿Qué significa la palabra santa? Apartada del pecado, hermano. ¿Te das cuenta cómo todo cuadra? Si la vida antigua fue la cualidad, la maldad, la nueva vida, su cualidad es la justicia. Ahora, Pablo afirma esta gran verdad en el versículo 5 al usar otra analogía para resumir su pensamiento. Fíjate lo que dice, porque si fuimos plantados juntos con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La palabra significa crecer juntos. Si hemos sido crecido juntos con Jesucristo, si hemos sido cultivados juntos con Jesucristo, inclusive más adelante en el capítulo 9 de Romanos, él va a hablar de que somos ramas injertadas. Si hemos estado creciendo juntos, si hemos estado creciendo junto con Cristo, si su vida está en nosotros, si Él está en nosotros, si su poder está en nosotros dando fruto, si Él es con nosotros, hemos estado moviéndonos juntos, creciendo juntos. Si crecemos juntos en su muerte, entonces crecemos juntos con Él en su resurrección. En otras palabras, hermano, usted no puede tener la justificación sin la santificación. Eso es simplemente y de manera exacta a lo que Efesios 2 dice cuando dice, sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas como resultado. Tú no eres salvo por obras, hermano, pero cuando eres salvo, haces obras. Usted no es salvo por buenas obras, usted es salvo para producirlas, hermanos. Es un concepto maravilloso. Permítame ahora resumirlo. Un cristiano es nuevo, totalmente nuevo, hermano. Él se ha vuelto algo que nunca antes fue. No es una adición, es decir, no es algo que se añadió a su vida. Es una transformación. No es añadir algo, no es que usted obtiene algo que antes no tenía, o que usted invita a Jesús, o que de repente nada más se añade, no.
es recibir algo nuevo, es volverse alguien nuevo. Significa que hemos muerto al pecado en nuestra nueva naturaleza y el pecado ya no es el poder permanente en nuestra vida. Y eso es maravilloso y por eso les decía, no es algo que se pueda hacer en tus propias fuerzas. Es gracia, es un don que Dios nos da. La salvación junto con la santificación. Y todo esto es más que algo que Dios dice acerca de nosotros. No solo es algo que Dios diga acerca de nosotros, es algo que Dios hizo por nosotros. Aquí es donde tenemos que comenzar. Si usted vino a Cristo, usted ha sido salvado para santidad. Usted no es el mismo, hermano. Usted es diferente. Y si usted no es diferente, hermano, más vale que usted se examine para ver si realmente está en la fe, para ver si realmente es salvo. Bueno, por hoy eso será todo. La próxima semana seguiremos viendo más. Esto solo es el comienzo. Así que vamos a ver, hermano.